Hola, ¿cómo están? El día de hoy trabajaremos con reglas de derivación de las funciones logarítmicas y exponenciales. Recordemos que una función exponencial es aquella donde un número es elevado a una potencia. La importancia de esta función es de que esta potencia es nuestra variable independiente. Ahora, si queremos encontrar la potencia a la que fue elevada nuestra base, entonces tenemos que hablar de logaritmos. El logaritmo de base A de Y es igual a X, quiere decir que X es la potencia a la cual tuvo que haber sido elevada mi base para encontrar este valor Y. Por ejemplo, tenemos aquí las gráficas de funciones logarítmicas con diferentes bases y de las gráficas de funciones exponenciales con diferentes bases. Sin embargo, existe un número muy importante llamado número de Euler, que es un número irracional, 2.71. Este número Euler permite resolver muchas problemáticas actuales y podemos tener logaritmo base E de Y, es lo que conocemos como logaritmo natural de Y o el exponencial de Y lo podemos encontrar en las calculadoras. Por ejemplo, si ahora tengo logaritmo base 6 de 216, quiere decir que el 6 tuvo que elevarse a una potencia 3 para encontrar el valor de Y, que en este caso es 216. Lo tenemos en esta otra parte. 6 elevado a la 3 es igual a 216. Ahora, si tenemos logaritmo natural de 148.413, quiere decir que la base E o 2.71 tuvo que elevarse a la quinta potencia para encontrar este valor. De esta manera, E a la quinta potencia es igual a 148.413. Ahora, si tenemos la derivada de estas funciones, podemos tenerlas mediante estas fórmulas. El logaritmo base B de una función que depende de la U, depende de la X, es igual a la derivada de U sobre U por el logaritmo natural de mi base. Ahora, si tengo logaritmo natural de U, la fórmula se simplifica a derivada de U entre U. No es necesario el logaritmo natural de la base, porque el logaritmo natural de E, que es en este caso, es igual a U. Veámoslo con un ejemplo. Logaritmo base 3 de la función 5x menos 7, voy a aplicar mi fórmula en donde voy a derivar mi función U entre U por logaritmo natural de mi base. Entonces, mi función U sería 5x menos 7. Por lo tanto, su derivada sobre U por logaritmo natural de la base. Entonces, la derivada de 5x menos 7 simplemente es 5 sobre U, que es 5x menos 7, y el logaritmo natural de 3 es 1.098. Por lo tanto, multiplicando numerador por numerador, me da 5.493 sobre 5x menos 7, que sería nuestro resultado. Para encontrar el logaritmo natural de 3, nada más hace falta encontrar mi función en la calculadora, que lo encontramos en esta parte. Tanto el logaritmo natural como el exponencial. Tenemos otro ejemplo, logaritmo base 6 de 3x cuadrada. Entonces, U es igual a 3x cuadrada, por lo tanto, su derivada en la parte del numerador, U tal y como está, 3x cuadrada por el logaritmo natural de la base que es 6. Esto es igual, derivada de 3x cuadrada me da 6x, el logaritmo natural de 6 es 1.791 y por lo tanto voy a simplificar
este término y tengo que 6 entre 3, pues simplemente es 2. Una X se elimina tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto nada más me queda una y simplemente multiplico el 1.791 por el 2 para que me dé 3.583 sobre X, que sería nuestro resultado. Tenemos otro ejemplo, logaritmo base 4 de 2x cúbica más x. Aunque esta función de la x ahora son dos términos, hacemos el mismo procedimiento. Primero la derivada en el numerador y la función tal y como está en el denominador por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 4. Por lo tanto, la derivada de 2x cúbica, 3 por 2, 6, x cuadrada, le restamos 1 a la potencia, más la derivada de x, que es igual a 1, sobre u, igualita como está. El logaritmo natural de 4 lo determinamos en la calculadora y me da 1.386. Ahora, como sabemos que en números racionales la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso es 1.386 sobre 1. Por lo tanto, el resultado me quedaría de esta manera. Si queremos multiplicarlo, entonces este sería por cada uno de los términos que tenemos en el numerador. O lo podemos dejar de esta manera. Ahora, si tengo logaritmo natural, pues mi derivada se simplifica un poquito más. Ahora, logaritmo natural de 4x, entonces simplemente es la derivada de u, que en este caso es derivada de 4x, que me da el 4, sobre u, tal y como está, 4x. Por lo tanto, el resultado sería 4 sobre 4x. Este 4, están multiplicando y dividiendo, lo podemos simplificar, dándonos un valor de 1. 1 sobre x, que sería nuestro resultado. Tenemos otro ejemplo, logaritmo natural de x cúbica más 5x menos 4. Entonces, tendríamos la derivada de mi función u sobre u, tal y como está. Por lo tanto, la derivada quedaría 3x cuadrada, derivada de 5x es 5 y derivada de una constante es 0. Por lo tanto, así quedaría nuestro resultado. Ahora, para funciones exponenciales tenemos dos formas. Uno, donde nuestra base sea cualquier número real, o cuando nuestra base sea el número Euler. Cuando tenemos que es cualquier número real, entonces la fórmula sería: repetimos mi función a la u por logaritmo natural de la base a por la derivada de u. Ahora, para cuando tengo el exponencial o el número Euler, entonces sería e a la u por la derivada de u. Veámoslo con algunos ejemplos. En este caso tengo 3 elevado a la 4x. U simplemente es 4x. Entonces, su derivada sería a la u por logaritmo natural, en este caso del 3, que es nuestra base, por la derivada de u. Recordemos que u es 4x, por lo tanto, su derivada simplemente es 4. Determinamos el logaritmo natural, 1.098, y este término, el logaritmo por el 4, sí lo podemos multiplicar y nos queda 4.394 por 3 elevado a la 4x. Estos dos no los podemos multiplicar puesto que este está elevado a una potencia y tienen diferente base. Tenemos otro ejemplo, 7 elevado a la 3x cuadrada. Entonces, repetimos a la u por logaritmo natural de 7, que es la base, por la derivada de u, que la derivada de 3x cuadrada simplemente es 6x. Evaluamos el logaritmo natural de 7, me da 1.945 por 6x. Entonces me quedaría 11.67x por
a la u, que es 7 elevado a la 3x cuadrada. Ahora, si yo tengo el número de Euler elevado a una potencia que depende de la x, entonces repito mi función e a la u por la derivada de u, como regla de la cadena. Entonces sería e a la u por derivada de u. La derivada de 4x cúbica simplemente es 12x cuadrada y reacomodamos mi función para que me quede primero mi potencia y después mi número Euler elevado a la potencia 4x cúbica. Tengo e a la 3x cuadrada más 5, entonces repito e a la 3x cuadrada más 5 por la derivada de u. La derivada de u es igual a derivada de 3x cuadrada, pues simplemente es 6x. La derivada de una constante me da 0 y por lo tanto nada más reacomodo mi resultado. Recordemos que la derivada simplemente es la pendiente de la línea tangente a la curva. Esa línea tangente toca nada más en un solo punto a la ecuación o a mi función original. Por lo tanto, en ese punto me está determinando el grado de inclinación. Y hasta el momento hemos visto algunas reglas, como la función constante, identidad, potencia, múltiplo constante, suma y resta, multiplicación, división, regla de la cadena y en este momento funciones logarítmicas y la regla para funciones exponenciales. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.